evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo vive un hijo de Dios? Un hijo de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, mancha. La evidencia de una verdadera transformación en Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos das de presentarnos un domingo más. Venimos, mi Dios, no como rutina. No venimos por compromiso o por cumplir. Venimos, mi Dios, porque es nuestro anhelo y nuestro deseo tener comunión contigo. Queremos acercarnos más a ti. Queremos conocerte más. Hasta ahora, Señor, te habíamos conocido solamente de oídas. Mas ahora, cada vez nuestros ojos están abriéndose más a esta realidad de quién eres tú. Y nos has tratado de una manera con paciencia, con amor, con disciplina, que nos has ayudado a acercarnos a entender esta realidad. Tú eres nuestro Padre, Señor Jesucristo, tú eres nuestro Salvador, y Espíritu Santo, tú eres quien nos santifica, quien nos consuela mientras estamos pasando por esta tierra de sombras. Pero va a llegar un día, Señor, en que tú vas a venir y vas a llevar a tu iglesia. Y nuestra oración es que nos ayudes a poder ser, mi Dios, un instrumento que continúe propagando las ondas de tu amor. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Todavía hay muchas personas, mi Dios, que alcanzar. Queremos que ese día sea un día en donde la mayor cantidad de hombres y mujeres puedan haberse reconciliado contigo y llevarnos a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Y Comunidad Viva dice amén, amén y amén. El domingo pasado estudiamos en lo que respecta a cómo la semilla germina y crece y pasa ahora a ser una planta que poco a poco va a ir creciendo hasta ser un árbol, y cuando esté ya maduro va a comenzar entonces a dar el fruto. Y yo les hablé que para que la semilla germine y crezca hay dos dimensiones, dos formas en las que nosotros podemos ver que se da esta transformación. La primera de esas dimensiones la denominé la dimensión molecular. Y utilicé este término, ¿verdad? No porque quiera yo hacer una doctrina o quiera enseñar algo que realmente la Biblia no nos habla de esta dimensión molecular. Lo hago simplemente para distinguir estas dos dimensiones. Al referirme yo a esta dimensión molecular, me estoy refiriendo a la esencia de lo que somos, a la raíz de donde parte lo que tú eres. Miren, en el aspecto humano, el ADN es algo que se encuentra en la célula, en el núcleo de la célula. Y es maravilloso, los que estudian de veras la genética y el genoma humano, es maravilloso cómo entender que en esas dimensiones microscópicas, esto que conocemos como el ADN, esta estructura, dos estructuras verticales que se enredan en espiral, unidas por unos peldaños que son las proteínas, la combinación que se da en esos niveles microscópicos de estas proteínas es lo que determina quiénes somos, es la esencia de quiénes somos. Y nuestro ADN está compuesto de cierta manera que nos da la esencia como seres humanos.
Y cuando tú estudias el ADN de otra especie, te vas a dar cuenta que es diferente a la especie animal, la especie vegetal. Te vas a dar cuenta que es diferente. Entonces, cuando yo me refiero a la semilla que germine y que crezca en tu vida y en la mía, al decirle dimensión molecular, es la transformación que se está dando en esos niveles de nuestra esencia, de lo que se define como lo que somos, hijos los hombres, hijas las mujeres de Dios. En esa área espiritual hay una esencia que nos debe de distinguir. Debe de haber algo en ti y en mí que, aunque no lo entendamos, porque realmente el espíritu no lo vemos, nuestro espíritu no es como el ADN biológico que con un microscopio muy potente lo podemos ver. En nuestro espíritu, repito, aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos, hay transformaciones que definen lo que somos, nuestra esencia. Hay quienes quieren definir al ser humano y hacen a un lado esta enseñanza y dicen, eso es pura enseñanza vana. El ser humano es un ser animal, biológico meramente. No hay nada de espíritu, no hay nada de lo que estos hombres enseñan que es espíritu. No, es simplemente un ser biológico que pertenece a esta especie general animal. Hay quienes así lo clasifican al ser humano. Simplemente somos hormonas con deseos y apetitos carnales que hay que satisfacerlos, punto. Un animalito tiene una necesidad, va y satisface su necesidad y no se pone a cuestionar si teológicamente está bien o si moralmente está bien. No. Simplemente es un animal y hace sus necesidades. Bueno, hay otro grupo de hombres y mujeres que clasifican al ser humano y dicen, bueno, sí, el ser humano es en su formación materia, físico, es biológico. Y sí tiene algo que nos distingue de los demás especies, que le podemos clasificar como su alma o como, sí, su espíritu. Sí lo distinguen, pero dicen, es meramente biológico y tiene algo que lo distingue en el espíritu y en el alma. Pero esta es la realidad y quiero por favor que lo podamos entender. Dios nos creó en un inicio en espíritu primeramente, nos dio una alma que es nuestra personalidad y nos dio un físico, un cuerpo. En esa primera creación vivíamos en un ambiente ideal, el cual Dios diseñó para que el ser humano pudiese desarrollarse. Pero viene la caída, viene el diablo, viene la tentación. El ser humano, Adán y Eva, creen y desobedecen a Dios y caen. Y lo que Dios había dicho es que cuando desobedecieran y comieran del fruto del árbol que les dijo que no comieran, iban a morir. La muerte que experimentaron fue una muerte en el espíritu. Se desprendieron de Dios. Y de ser un ser espiritual primeramente, pasaron ahora a ser un ser físico, corpóreo primeramente. Pero el Señor Jesucristo vino a rescatar y salvar lo que se había perdido. Y vino a que el ser humano recuperara su relación inicial con Dios. Y por eso es que nos dicen, cuando aceptas a Jesucristo, vuelves a nacer. Hay un nuevo nacimiento, no en la carne, porque la carne está corrupta, está caída. Viene en el espíritu algo que hace que nosotros volvamos a nacer en el espíritu. Nuestra relación con Dios se restaura y por lo tanto todo hijo y toda hija de Dios somos ahora primeramente seres espirituales, que tenemos un cuerpo el cual es el que se mueve físicamente en este mundo. Acompáñame por favor a 1 Corintios. No quiero detenerme mucho en esto porque no es el énfasis de este mensaje, pero es importante que lo veamos porque es muy interesante lo que nos dice 1 Corintios 15, versículo 44 al 49. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 44 en adelante.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, es decir, Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Lo que nos está diciendo la palabra es lo que les acabo de explicar. Cayó el ser humano y ahora está viviendo bajo lo que es este hombre o esta mujer terrenal. Pero el Señor viene a restaurar y ahora vivimos en el Espíritu. Y nos dice, tal como los terrenales, así viven, tal como el Señor, vivan los celestiales, los que han sido redimidos por Cristo. Muy bien. El domingo pasado también les expliqué que esta transformación en los niveles básicos de nuestra esencia es lo que estudiamos en su palabra en Gálatas 2:20. Vamos rápidamente a Gálatas 2:20 y dice la palabra de Dios lo siguiente. Y te voy a pedir que me ayudes a leerlo. Vamos a leerlo juntos. Gálatas 2:20. Esto lo explicamos muy bien el domingo, así que si no lo recuerdas, ve a la página de internet, ahí está el mensaje y repasa estas lecciones. Gálatas 2:20 nos dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hablamos respecto a qué significa esto de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No lo voy a repetir. Si tienes interés, ve a la página. Es muy importante que lo afirmes. Pero concluimos lo siguiente: cuando tú como hijo, como hija de Dios, las mujeres dicen, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, no significa que lo que Dios está pidiendo es que tú desaparezcas, dejes de existir, que ya no exista esta persona, sino que ahora sea Cristo. No, lo que significa es que recuperamos lo que en verdad somos. Lo que tú y yo somos ahorita no es lo que en verdad somos, es lo que ha sido consecuencia de un mundo caído, lo que hemos aprendido, nuestras experiencias, la influencia del diablo, la influencia del mundo, las tentaciones. Todo eso es lo que nos ha formado, pero eso no es lo que somos. Dios lo sabe. El problema es que muchos no lo saben y se aferran y dicen, así soy yo, y genio y figura hasta la sepultura, y no se dan cuenta que lo que Dios quiere hacer en nosotros es traer esta nueva realidad que es la espiritual y que es la verdadera. Entonces lo que significa es que recuperamos lo que somos, recuperamos lo que el mundo con un espejismo ha confundido a muchos, y tal vez tú te has dejado confundir y piensas y vas tras las cosas que te ofrece, porque realmente el mundo y el diablo no quieren que tú llegues a entender que eres un hijo de Dios, y te van a poner otras alternativas, otras cosas llamativas. Estudiamos también cómo logramos esto, cómo logramos esa transformación en los niveles de la esencia. Y dijimos que básicamente es muriendo. Tú tienes una actitud del mundo que es muy clara, tu carácter, tu temperamento, algunas actividades ilícitas, pecaditos, todo eso. Cuando lo estamos manifestando, tiene que venir ese momento en el que nosotros digamos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Y lo que ahora estoy viviendo en la carne, que obviamente tiene tentaciones y que me jala y que me hace decir, pero ¿qué tiene de malo? Y pues todo el mundo lo hace y todo eso. Lo que traigo ahorita es en la fe, en el Hijo de Dios lo vivo. Y comenzamos entonces a dar pasos. Algunos son pasos pequeños en los cuales tienen que, si son su carácter y con gritos y manotazos, ahora dicen, bueno, si ayer dije 20 palabras, hoy digo 10 y mañana voy a decir 5 y la semana entrante voy a respirar en paz porque ya pude recuperar la esencia de lo que soy. Bien, ahora vamos a estudiar cuál es la otra dimensión que ayuda a que tu semilla, mi semilla, germine y comience a crecer. Y la otra dimensión es lo que denominé el ambiente propicio. La primera dimensión que les hablé es la molecular. Tiene que ver con las cosas internas en la cuestión de la esencia. La segunda dimensión es la del ambiente propicio, es la externa y tiene que ver con aquellas cosas que tienen que darse para crear un ambiente propicio para que la semilla germine y comience a crecer. En la cuestión de lo que es la agricultura es muy fácil de identificar cuál es este ambiente propicio y te lo voy a describir brevemente. Tiene que tener una tierra fértil. Tiene que tener una tierra propicia en la cual esta semilla pueda ser depositada, que significa morir, y entonces comienza este proceso que la va a ayudar a germinar y crecer. Tiene que haber también agua. El agua es sumamente necesaria. ¿Para qué? Para que también pueda crecer. Tiene que haber luz. Y en particular la luz del sol, porque es el astro de luz que es el que baña toda la tierra con su luz. Tiene que haber esa luz también como parte del ambiente propicio. Y tiene que haber un elemento más que yo agregué a mi lista. Esta es una lista que yo elaboré. Obviamente hay alguien que puede encontrar otras cosas que son necesarias, pero yo simplemente me concentré a estas 4. Y la última es que podamos crecer en una hortaliza. La hortaliza se refiere a los plantíos de vegetales y legumbres, no de árboles frutales. Quise encontrar cuál es el término que identifica un campo de árboles frutales y no lo encontré. Entonces me refiero a que crezca en un campo en donde no nada más sea un árbol frutal, sino que sean varios árboles frutales. Entonces este es el ambiente propicio: tierra fértil, agua, luz y crecer en un campo en donde hay varios árboles frutales. Así que vamos a comenzar a estudiar la tierra. ¿Cómo ayuda la tierra a que la semilla germine y comience a crecer? Y es bien interesante lo que nos enseñan. En la tierra es en donde se encuentran la combinación propicia con los nutrientes necesarios que ayudan a que la plantita comience a crecer. Cuando estuve estudiando esto, eran hojas de lo que la tierra tiene como nutrientes. No se las voy a comunicar, pero es bien interesante. Si te interesa, ve y búscalo en internet. Es muy fácil encontrarlo. Simplemente la tierra tiene el ambiente propicio en donde están los nutrientes que necesita la planta para crecer. 2, en la tierra, por su consistencia, la podemos ver como una especie de esponja hasta cierto punto, en donde oxígeno y agua son almacenados en la tierra, de tal manera que permiten que puedan entonces pasar a la planta y fomentar, repito, su crecimiento. La tierra provee la manera en que la planta pueda aferrarse, sus raíces se extienden, se anclan en la tierra, y es la tierra la que permite que tenga esa solidez para que entonces pueda crecer. Y es la tierra un excelente térmico que permite tener la temperatura adecuada para compensar los cambios drásticos del clima. Y esto es especialmente importante cuando vienen tiempos excesivamente calientes o fríos. La tierra tiene esa facultad de tener una temperatura adecuada.
Muy bien, vamos a ver ahora el agua. ¿Cómo ayuda el agua a la semilla y a la planta? Yo creo que tú sabes muy bien que el agua es un líquido sorprendente, sin el cual no hay vida. Bien, el agua se le conoce como el solvente universal porque disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. Los espacios entre las partículas del suelo y en la tierra contienen agua, y el agua comienza a moverse hacia arriba de la planta, es absorbida por las raíces, pero tiene unas cualidades particulares porque no cualquier líquido puede subir, tiene que ser un líquido que esté compuesto de agua. Y esta agua, a la hora de estar subiendo por las raíces, comienza a traerle a la planta la temperatura adecuada, le da frescura, y conforme va ascendiendo comienza a surgir un cambio en donde pasa de líquido a vapor de agua, a su aspecto gaseoso, y al hacer ese cambio de líquido a gaseoso libera energía. Y esa energía la planta la recibe. Cuando finalmente llega hasta las hojas y va a salir ya en forma de vapor, las sustancias que logró diluir de la tierra, los nutrientes que es la única manera en la que la planta los puede recibir, que el agua los diluya y comience a subir por las raíces, por el tronco. Cuando llega a las hojas, esos nutrientes, esos minerales, esas bacterias que eran necesarias para que la planta crezca, se quedan en la planta y el vapor de agua sale al exterior. El agua sirve también como la materia prima en el proceso de lo que se le conoce fotosíntesis. Muy bien, esto es el agua. Ahora vamos a ver la luz. ¿Cómo ayuda la luz a la semilla y a la planta? Muy bien, la luz le ayuda a través de esto que se le llama fotosíntesis. Y te repito, es sorprendente cuando estudias referente a estas cosas que realmente no las estamos pensando en nuestra vida diaria. Tenemos otras ocupaciones, pero cuando te das un tiempo y comienzas a reflexionar y dices, bueno, ¿qué es esto de la fotosíntesis? Te asombras de lo que sucede sin que tú y yo nos demos cuenta, y que es necesario para inclusive la vida misma de todo el planeta Tierra. La fotosíntesis básicamente es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía de luz. La fotosíntesis es el proceso por el cual la planta recibe la luz, es capturada en sus hojas por esto que se llama clorofila, y de alguna manera sorprendente que yo no lo entiendo, ayuda a que se convierta la materia inorgánica en materia orgánica, es decir, en azúcares que son necesarios para que la planta pueda subsistir. Y en este gráfico vemos algo muy sencillo. La fotosíntesis es todo este proceso, es luz, principalmente luz del sol, y también es dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es tóxico, es algo que nos envenenaría a ti y a mí. Es algo que en las grandes ciudades en donde hay contaminación comienza a haber problemas ya en la salud, porque es un gas tóxico y que es producido por la manera en la que el ser humano ha estado creando toda esta combustión de la materia y del carbono. Bien, el dióxido de carbono es recibido por la planta, conjugado con la luz, se genera dentro de la planta algo maravilloso en donde, combinado con el agua, se descomponen estos elementos y se genera oxígeno, y el oxígeno es entonces arrojado a la atmósfera. Este proceso de la fotosíntesis es básico y crucial para que podamos existir en la tierra.
Las plantas acuáticas y las plantas terrestres están recibiendo al día una cantidad de 100 billones de toneladas de dióxido de carbono, y que lo están convirtiendo en el oxígeno que permiten no nada más el que tú respires, sino otras cosas más importantes que el oxígeno permite. Esto es la fotosíntesis. Y el otro elemento del ambiente propicio es el que el árbol frutal pueda crecer en un campo de árboles frutales. Sí, tú puedes tener tu arbolito en tu jardín, ¿verdad? Durazno, chabacano, manzana, naranja, etcétera. Pero cuando un árbol es llevado a un lugar en donde puedes ver un plantío de árboles frutales, es cuando entonces te das cuenta que puede ser de impacto. Es cuando te das cuenta que su fruto puede entonces comenzar a producirse en grandes cantidades. Y es cuando entonces lo que un simple árbol no puede hacer, cientos de árboles comienzan a traer bastante fruto, y fruto en abundancia. Pues bien, en nuestra vida espiritual, ¿cómo podemos pasar esto que les he mencionado brevemente a el ambiente propicio para el hijo, para la hija de Dios, para que tu semilla, mi semilla, comience a germinar y comience entonces a crecer y pase a ser ahora planta, que después será árbol y que después dará fruto? ¿Cómo lo podemos aplicar? Es bien interesante. La tierra fértil para ti y para mí es el estudio de la palabra de Dios. La tierra fértil es que tú vayas a estudiar la Biblia. Acompáñame por favor a 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 3:16? ¿Lo leemos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es útil para estas cosas. Y si tú no traes esta lectura de la Biblia y estudio de la Biblia, lo que va a suceder es que no estamos trayendo el ambiente propicio para que pueda crecer. Y aquí tú tienes que reflexionar y darte cuenta de algo que a lo mejor no habías pensado antes y que habías simplemente dejado que pasaran los días. Llegó el momento en que comiences a tomar con seriedad el estudio de la Biblia. Porque si no lo hacemos de veras, nuestra semilla no va a pasar absolutamente nada. La tierra fértil, este lugar con la temperatura, con los nutrientes, con el arraigo que puede tener para sostenerla, no va a darse en tu vida mientras no comenzamos, no nada más a leer la Biblia, sino a estudiarla. Acompáñame a Juan 5:39. Y Juan 5:39 nos dice lo siguiente. Son palabras del Señor Jesús dirigidas a este grupo de religiosos. Les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es bien interesante esto, porque mira, estas palabras de Jesús se las está dando a un grupo religioso que se supone que se sabían las Santas Escrituras de memoria. Por lo tanto, se puede decir que ellos tenían la tierra fértil, estaban estudiando la palabra de Dios. Pero hay un factor muy importante, porque les está diciendo: ustedes se dicen conocedores de las Sagradas Escrituras y no se han dado cuenta que son las Sagradas Escrituras las que dan testimonio de Jesús, de mí, dice Jesucristo. Entonces, ¿qué nos lleva a entender esto? Esto nos lleva a entender que no nada más es importante que tú estudies la Biblia,
porque te la puedes saber de memoria y sin embargo tus ojos están cegados a realidades espirituales que Dios nos quiere revelar. Por lo tanto, ¿qué es necesario para que este estudio de la Biblia nos lleve a poder realmente comenzar a crecer y que nuestros ojos se abran? Lo que nos ayuda es el agua. Ahora, ¿cómo relacionamos el agua en el hijo, en la hija de Dios? Acompáñame por favor a Juan 7:38. Aquí me voy a detener un poquito para explicarles esto, cómo el agua se puede representar en nuestro crecimiento, en que nuestra semilla crezca, en que nuestra planta crezca. 7:38 y 39, vamos a leerlo. Dice, palabras de Jesús una vez más: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bien, lo que quiero que entendamos de inicio es que nos está hablando de algo con el que tú y yo nos podemos identificar rápidamente, y nos está diciendo que del interior tuyo puede correr un río de agua viva, agua fresca. Pero para que ese río pueda correr, nos está diciendo que tiene que haber un factor muy importante que dice: el que cree en Jesús, el que cree en mí. Dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrá un río de agua viva. Entonces ahí vemos el agua, ¿verdad? Pero ahora el versículo 39 nos ayuda a entender algo más respecto al agua. Esto dijo, ¿qué dice? Del Espíritu con mayúscula. ¿Qué significa? Del Espíritu Santo, de Dios en espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Mira, el agua en tu vida y en la mía es la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que los fariseos conocían las Sagradas Escrituras de memoria, pero no podían entenderlas y darse cuenta de la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Y el Espíritu Santo es esta agua que viene a tu vida, de tal manera que tu estudio de la Biblia no sea nada más leer la verdad con cierta disciplina, hacer anotaciones, sino que comiencen a brincarte verdades que son las que golpean tu alma, son las que hacen que tu espíritu reciba vida, y son las que le dicen al físico: sométete. Porque si sigo rigiendo mi vida en base a lo que tu cuerpo me estás dictando, el fin va a ser muerte. Pero si rijo mi vida en base a lo que mi espíritu está recibiendo de Dios, que convence a mi alma del gozo que debe de traer a mi vida, te voy a transmitir: es mejor la vida que Dios nos dice que la que tú te aferras a estar queriendo vivir. Entonces el agua es la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo podemos bajar esto a una forma práctica? Porque tú puedes decir: bueno, sí, el agua es el Espíritu Santo, pero sí creo en Él, sé que está conmigo, pero ¿cómo me relaciono con Él? No entiendo muchas cosas. Bien, vamos a tratar de aclararlo. Juan 4:24. Juan 4:24. ¿Lo tenemos? Voy a dar unos segundos más. Juan 4:24. ¿Listos? ¿Listas? Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo lo bajamos a lo práctico? Muy bien. El agua es la presencia del Espíritu Santo en tu vida, pero ¿cómo puedo yo vivirlo esto en mi día rutinario? Muy bien, nos dice: Dios es espíritu, y Él pide que los que lo buscan lo adoren en espíritu y en verdad. Lo práctico para ti y para mí del agua
es la adoración a Dios. Cuando adoramos a Dios, cuando tú traes estos momentos en donde adoras a Dios, es el agua necesaria para que la semilla germine y la planta pueda crecer. El agua refresca, da vida. Y tú y yo necesitamos sumergirnos en un ambiente de adoración si queremos crecer y queremos madurar. Es necesario adorar a Dios. Te voy a leer rápidamente lo que nos dice Salmos 34:1. Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto es algo que nos dice la palabra de Dios, que es la tierra fértil. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos da entendimiento y nos revela esta verdad. Si tú decides bendecir el nombre de Dios a cada momento, si de continuo están alabanzas a Dios en tu boca, vas a comenzar a darte cuenta de cómo la semilla germina y la planta comienza a crecer. Mira, te voy a poner un ejemplo que espero que algunos se puedan identificar. ¿Qué pasa si después de un día pesado en tu trabajo, tú sales y te das cuenta que hay un tráfico terrible y hay todo lo necesario para que tu mente comience a desvariar y comiences a enojarte y tu carácter y tocando y ya se metió este? ¿Qué pasa si en esos momentos tú dices: ya no vivo yo, Cristo vive en mí? No puedo estar leyendo la Biblia en estos momentos porque voy manejando, pero sí puedo poner un CD de alabanza y de adoración, y aunque al principio se me va a hacer difícil porque estoy con este enojo, comenzar a dejar a fluir los cánticos, y de pronto yo estoy cantando también. No cierro los ojos porque voy a tener un accidente, pero estoy en este nivel de alabar y de adorar el nombre de Dios. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Lo has experimentado? Yo lo he experimentado, y de veras, cuestión de minutos. Ni un minuto siquiera, cuando ya cambiaste y brincaste de la muerte a la vida, de la frustración al gozo. Y cuando antes hubieras llegado a tu casa: estoy enfadado, el trabajo, el tráfico, ahora llegas: gloria al Señor en las alturas. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hijitos, ¿cómo estás? Cambia el ambiente. ¿Por qué no logramos experimentar esto? Porque no buscamos el ambiente propicio, porque preferimos que nuestros oídos escuchen otras cosas, porque nuestro corazón está atendiendo a otras cosas en lugar de estar yendo a la fuente de donde viene la sábila que alimenta nuestra vida. Bien, el agua, entonces, la alabanza, la adoración a Dios trae a la vida frescura. Y esta frescura va a comenzar a afectar a tu familia. Luz, vamos a ver la luz rápidamente. La fotosíntesis, ¿cómo la podemos definir de manera en la que se aplique al crecimiento de la planta y permitir que llegue a madurar y dar fruto? Efesios 6:18. Estamos estudiando la luz, cómo la fotosíntesis nos ayuda a tener este ambiente propicio. Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Alguien lo puede entender qué es la fotosíntesis en la vida del cristiano? ¿Qué significa la fotosíntesis? La oración. Exactamente, gracias, Cintia. La fotosíntesis es una vida de oración. Y lo que nos está diciendo la palabra, orando en todo tiempo. Acabamos de leer que nos dice el Salmo 34:1: bendeciré el nombre del Señor, alabaré su nombre en todo tiempo. Y ahora nos está diciendo aquí Efesios 6:18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. O una vez más, el agua.
El Espíritu Santo que nos está ayudando, y que tu oración no es nada más palabras que hablas, porque apoyada por la presencia del Espíritu Santo se convierte en un clamor poderoso delante de Dios. Y vean por favor esto que se me hace sumamente interesante. Así como en la fotosíntesis sucede algo maravilloso, en donde la planta recibe este tóxico del dióxido de carbono, y combinado con la luz del sol, que representa la presencia de Dios, lo transforma para que entonces pueda salir oxígeno. Aplica esto a la vida de la oración. Así es la oración, y así debe de ser en tu vida y en la mía. Recibimos del mundo todo lo malo, toda la basura, lo que nos frustra, lo que nos deprime, lo que nos falta. Todas aquellas cosas que nos hacen estar frustrados, ¿verdad? Toda la basura, todo lo tóxico. Pero viene la presencia de Dios a través de la luz. Y se da esto en la vida del hijo y de la hija de Dios, que ahorita lo estamos representando como una planta. Viene la luz, viene la basura, y se combina, y de una manera Dios la transforma a través de la oración para que salga oxígeno y vida y energía. Es sorprendente, y no lo ponemos en práctica. Dejamos que la vida nos llene de sus presiones y nos intoxique, nos estemos asfixiando, y no nos damos cuenta de lo importante que es la luz en esto que se llama fotosíntesis. La oración. Comienza a orar, comienza a clamar a Dios, y te vas a dar cuenta cómo al estarle comunicando a Él tus cargas, tus frustraciones, tus amarguras, tu desesperación, tu impotencia, tu debilidad, Él la empieza a transformar y comienza a responderte de tal manera que Él acomoda nuestras prioridades, aligera nuestra carga y nos da el ambiente propicio para poder seguir creciendo. Acompáñame a Filipenses 4:6. Vamos a ver un pasaje más. Filipenses 4:6. Vamos a leerlo. ¿Listos? Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nos está diciendo el ambiente propicio para que la semilla germine, la planta crezca, comience a madurar, se haga un árbol frondoso y de un fruto precioso, es la oración. Comencemos a clamar, a orar, a buscar a Dios y no estar afanados por nada, porque realmente Él contesta nuestras oraciones y nos lo ha demostrado vez tras vez. Y por último, les decía que dentro del ambiente propicio es este campo de árboles frutales. Sí, un árbol que dé fruto, es decir, tu vida, que comiences a aplicar todo esto y comience a crecer y se haga un árbol precioso y comiences a dar el fruto del Espíritu Santo. Claro que va a ser de mucho beneficio, pero comprendamos, el plan de Dios no es que crezcamos en lo individual y cada uno sea un árbol frutal allá por su casa. No, es que estemos todos juntos en un campo, sembrados por Dios, alimentados por la palabra, por la presencia del Espíritu Santo, por nuestra alabanza, por nuestra oración, y comenzar entonces a crecer. Entonces, esto es lo que tú tienes que darte cuenta, que cuando tú estás solo no puedes ayudar a los demás. Tienes que tener a alguien más que sea el que te esté apoyando, y por eso es que les digo, Dios quiere que seamos un campo de árboles frutales. Dios nos diseñó a ti y a mí para vivir en comunidad. No nos diseñó para estar solitos cada quien en su casa. Y acompáñame a leer Hebreos 10:25. Repito, Dios diseñó a su iglesia para vivir en comunidad. Y al estar hablando de este ambiente propicio, tiene que haber un campo de árboles frutales. Tú representas un árbol frutal que viene a la iglesia, y en el conjunto somos este campo de árboles frutales. Hebreos 10:25 nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Déjenme hacer un breve comentario sobre de esto. ¿Por qué? Porque a veces cuando los sociólogos estudian los movimientos que se dan en el pensamiento humano, llegan a concluir cosas como las siguientes. Cuando han sucedido cosas como, por ejemplo, el atentado a las torres de Manhattan, cuando han sucedido situaciones de pérdidas de guerras o de en los high school que ahora están yendo estos jovencitos y matan, lo que resulta, o una de las cosas que resulta inmediatamente, es como algo que la gente se simbra y comienza a ver la vida de manera diferente y empiezan a tener más sensibilidad a buscar a Dios. Las iglesias son más recurridas, se compran más Biblias, etcétera. Pero esto es algo que se han dado cuenta los que estudian el comportamiento humano, que de esos crecimientos o de esa atención que hay a las cosas espirituales llega a un clímax y comienza entonces a declinar, y lo que se han dado cuenta es que la condición en la que están llega a ser peor, hablando en cuestiones espirituales, que la inicial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el ser humano no es alguien que aprenda de las experiencias duras de la vida. En el momento te pueden sacudir y decir: ay, nanita, ¿sabes qué? Ya me voy a portar bien. No, ya estuvo suave. Pero conforme va pasando el tiempo, al no tener el ambiente propicio, al no leer la Biblia, al no alabar, al no orar, al no estar reunidos en la iglesia, comienza a enfriarse y, pues ¿qué tiene? Y empiezas a bajar la guardia y de repente tu condición llega a ser peor que la que estaba antes del incidente fuerte en tu vida. Entonces lo que nos está diciendo aquí la palabra es sumamente importante. Nos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Algunos dicen: este domingo estoy muy cansado, no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero hacer esto, creo que me merezco unas vacaciones. Créanme, como pastor se los digo, han pasado esos pensamientos por mi mente y he dicho: ay, Señor, un domingo, ¿qué tiene un domingo? Ya descanso, me tomo unas vacaciones. Y tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Dice: sino que nos exhortemos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y vuelvo a repetir: el día se acerca, se está acercando. La gente no quiere verlo, la gente quiere seguir creyendo que va a seguir viviendo su vida normal. No, se está acercando. Y lo que tenemos que comprender es que Dios nos está dando esta oportunidad de que mientras hay tiempo lo busquemos, porque va a llegar un momento, como lo vamos a estar estudiando en el nuevo bloque que va a iniciar el año entrante sobre los últimos tiempos. En los días de Noé, muchos no creían, y hasta que vino el diluvio fue cuando y las puertas del arca ya no se abrieron. Entonces Dios nos está dando esa oportunidad. Ahora sí, por favor, ayúdame. Isaías 61, 1, 3. Vamos a terminar con esto. Isaías 61 del 1 al 3. Y si me ayudas a ponernos de pie. Esto que vamos a leer es una palabra que Dios le dio a este profeta Isaías, pero era una palabra profética. ¿Qué quiere decir? Que estaba hablando de alguien que iba a venir en el futuro y que iba a tomar estas palabras y las iba a hacer propias. Muy bien, eso ya sucedió. Fue nuestro Señor Jesucristo que vino y tomó esta profecía y dijo: en mí se está cumpliendo hoy. Pero hay algo muy importante que quiero resaltar de esto que vamos a leer. ¿Me ayudas? Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Lo que nos está diciendo es que esto es lo que Dios quiere formar en cada hijo, en cada hija.
El Señor Jesucristo vino a ser el modelo de lo que se empezó a enseñar. Y si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, esto es lo que debemos de aspirar. Y leámoslo para que entendamos ahora lo que tú y yo tenemos que hacer. Esa es la iglesia, esos son los árboles que tú y yo tenemos que llegar a ser. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre ti. Dios está en ti. Te ungió ¿para qué? Para que vayas a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esos son los árboles que Dios quiere que seamos, que donde quiera que tú vayas, lleves este ambiente propicio. Transmitas esta vida, esperanza, amor, fe. Pero para poder lograr esto, ahora la planta que está comenzando a crecer tiene que madurar. ¿Cómo madura? Al estudiar la Biblia, al estar alabando y adorando a nuestro Dios, al estar orando y al estar viviendo en comunidad. Y va a llegar el momento en que, aunque tú no lo creas ahorita, tal vez vas a comenzar a dar el fruto correcto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y es lo que nos vamos a concentrar de este domingo hasta el final del año. Vamos a estudiar cada uno de estas características del fruto del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios, gracias, porque sé que lo que nos has enseñado hasta este momento es sumamente rico, sumamente importante. Pero también, Señor, reconozco nuestra limitada capacidad de alcance. Reconozco, Señor, que la hora y media que pasamos el domingo en la iglesia no es suficiente, Dios, para que esto comience a arraigarse en nosotros. Por eso es que tenemos, mi Dios, que venir a ti constantemente. Tenemos que morir, mi Dios, a esta forma en la que el mundo nos quiere seguir dictando. Y tenemos que crecer en este ambiente propicio para que podamos ver, mi Dios, cómo el fruto empieza a manifestarse y cómo en verdad comienza a ser algo real en la vida de cada uno de los presentes. Ayúdanos, Dios. Estamos hablando en planos humanos en desventaja, porque el mundo nos llena de sus mensajes la mayor parte de nuestra semana, y nosotros simplemente apartamos unos cuantos minutos para abrirnos a la verdad, que es la que tú, mi Dios, nos tienes para transformarnos. Que tu iglesia pueda llevarse esta enseñanza, que pueda haber caído, Señor, en una tierra fértil, en un corazón dócil, en una mente dispuesta, en emociones que no tienen, mi Dios, problemas en sujetarse a ti y en morir a las pasiones del mundo para comenzar a vivir a la vida que tú tienes para nosotros. Y permite que en las enseñanzas que vienen a continuación sobre el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza, sea algo, Señor, que cada uno de los presentes podamos decir: ya comenzó a salir, ya hay más amor, ya hay más paz, ya hay más paciencia, ya hay benignidad, ya hay mansedumbre, ya tengo fe, ya tengo dominio propio. Y empecemos entonces, mi Dios, el nuevo año con esta imagen de un árbol que ha comenzado a dar fruto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.